Cyberfix es una historieta argentina creada por Carlos Trillo y Carlos Melia. Su debut ocurrió a mediados de 1991 en la revista italiana Scorpio de Eura Editoriale. Tuvo gran éxito en Italia y también se publicó en Francia y España. La obra fue adaptada a una serie de televisión de estilo anime producida en Japón por TMS y emitida a nivel mundial. Además, en su país de origen, se produjo una serie de televisión en imagen real protagonizada por Carolina Pelleriti, en el papel de la protagonista. Esta historia no puede clasificarse en un solo género, ya que combina características de diversos estilos narrativos. A los elementos típicos del género de superhéroes añade componentes de ciencia ficción y terror, reflejados en el ambiente oscuro y denso de toda la obra, y además incluye dosis de erotismo. La trama se desarrolla en varias líneas argumentales, como el deseo de dominación de Von Reitker y su intento de capturar a Cyberfix, la lucha de esta contra los secuaces del Doctor y su búsqueda de sustento, así como los conflictos de identidad que enfrenta. El travestismo de su alter ego introduce nuevos conflictos debido a su doble identidad, como la relación de amor-amistad entre Cyber y Lucas, o con Lori, la alumna que insiste en acostarse con su profesor Seidelman, quien es el alter ego hombre de la protagonista. Hombre durante el día, mujer mega sexy, cyborg, vampiro, superheroína de noche, literalmente es todo lo que desean los hombres que gustan de los trapitos. Algo interesante es que Cyberfix tenía un aspecto poco usual para ser una superheroína, una base telenovelesca. Gran parte de la acción se impulsaba por las relaciones amorosas de los personajes, las interacciones interpersonales, como el hecho de que nuestra protagonista manejaba esa dualidad de género, pero al mismo tiempo incluía dosis de acción y dinamismo. Considero que es una lectura ideal para cualquiera que quiera comenzar a leer historietas argentinas. De hecho, creo que eso fue lo que hizo que la trama se mantuviera a lo largo del tiempo y de tantos números, porque su estilo, entre romance y acción, es un poco inclinado hacia la primera parte de esta balanza ficticia. Pero si ya estás pensando, esto es una porquería, no lo leo ni loco, relájate. Cyberfix es la número 6 de la serie Cyber, creada por el malvado ingeniero genético Dr. Von Reitker, quien decide eliminar a los miembros de la serie por haber desarrollado conciencia propia y no responder como autómatas. Solo nuestra heroína logra escapar. El malvado doctor elige la ciudad meridiana como punto de partida para sus siniestros planes, donde libera a sus esbirros que ascienden en la sociedad ganando poder. Estos seres, para sobrevivir, necesitan alimentarse de un elemento llamado sustancia que el doctor les proporciona a los que siguen sus órdenes. Así que nuestra heroína debe alimentarse de las criaturas de su enemigo, cazando junto con una pantera negra llamada Data 7. Cuando ella llega a Meridiana, entiende que debe ocultarse, así que toma la identidad de un niño fallecido llamado Adrian Seidelman, quien ya adulto se convierte en profesor de literatura. Tomando la identidad de Adrian, Cyber se enamora de Lucas, quien a su vez está enamorado de Cyber, y el drama apenas comienza. Cyberfix es extremadamente ágil, ya que su serie fue realizada con genes de acróbatas. Además, cuando termina de beber la sustancia, posee fuerza y resistencia sobrehumanas. A su vez, puede con solo verlo distinguir a un humano de una criatura de Von Reitker. Todo eso sin contar con la invalorable ayuda de su pantera Data 7. A lo largo de la historia, nos topamos con un universo que me recuerda mucho al cómic de Transmetropolitan. De hecho, el ambiente encaja mucho con el de Spider-Jerusalem, así que eso le suma muchos puntos porque, como algunos sabrán, ese es mi cómic favorito, o uno de mis cómics favoritos, e inevitablemente todo lo que remotamente se le parezca un poco, me terminé encantando, como para compensar el vacío que me dejó el terminar de leerla hace ya muchos años. El villano principal, aunque no figura tanto como sus esbirros, tiene también su historia interesante. Von Reitker nació en 1911 como Joseph Mengele, antes de reemplazar su cuerpo 2 veces, primero en 1925 y nuevamente algunos años después, con planes de continuar haciéndolo en el futuro. Fue miembro de la SS y del partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Experto en ingeniería genética, comenzó sus trabajos en campos de concentración, implantando órganos cibernéticos en los cuerpos de prisioneros fallecidos en un intento de devolverles la vida para servir en el ejército del Führer. Sin embargo, las fuerzas aliadas intervinieron y derrotaron a los nazis. Convertido en un criminal de guerra buscado, escapó de la captura y huyó de Europa a Sudamérica, refugiándose en la selva tropical brasileña. Allí, en su laboratorio secreto, continuó sus experimentos genéticos. Una de sus creaciones, como ya expliqué, fue en la serie Cyber. 5.000 niños destinados a ser sus soldados en un intento por dominar al mundo, pero a la edad de 9 años se descubrió un error genético que los volvió rebeldes.
Como resultado, Von Richter ordenó su destrucción total, ahora apoyado con un nuevo ejército para acabar con ellos. A pesar de seguir un cliché bastante común para villanos de cómics de un tipo malo con influencias nazis, la verdad en esta ocasión me dejó bastante satisfecho con el resultado. La historia tiene un buen desarrollo, algunas cosas se resuelven muy bien, otras creo que se dejan muy en segundo plano para centrarse en el romance de la obra, que es algo que personalmente no me agradó tanto, a pesar de que disfruto mucho de los dramas, pero en general creo que en esta todo se desenvuelve muy bien. Tal vez parezca extraña la combinación de ciencia ficción estilo Blade Runner con un drama telenovelesco, pero la misma situación la viví también con Battle Angel Alita. Y creo que igual ambas historias lograron un buen equilibrio, aunque aquí predominó más el drama. Finalmente, no alcancé a leer la conclusión de la historia, o por lo menos esa fue mi sensación con lo que pude conseguir del material, ya que he leído por ahí que hay algunas cuantas novelas gráficas, pero por lo que leí de la serie original me agradó. Probablemente en el futuro dé otra vuelta por esta historia y hablaremos más a detalle, pero por el momento es una obra que recomendaría para conocer el fabuloso mundo del cómic argentino. Aunque fue publicado originalmente en Italia, pero bueno, el ADN argentino se siente en todas partes. Aguanten Trillo y Melia. Y hablando de esto último, el dibujo de Melia es ágil y detallado, con un estilo cercano a lo caricaturesco que no pierde realismo. Lo que más me gustó del tema del arte fueron los fondos, aunque las escenas de acción fueron bastante agradables y dinámicas. Eso sí, la historia siento que no se siente tan fluida por medio de sus ilustraciones, pero igual puede que sea el estilo narrativo, por el hecho de las combinaciones raras entre géneros, y pues el poder adaptarte a un estilo completamente diferente a lo establecido puede generar estas discrepancias a la hora de contar todo en las viñetas, pero me gustó mucho el ambiente noir en general de todo el cómic. Por lo pronto, los dejo con mi veredicto final, el cual es... La historia es bastante interesante, es un gran acercamiento a los autores argentinos y cuenta con un argumento que combina diversidad de géneros, y su protagonista me parece muy buena y la dualidad entre su vida diurna y la nocturna me fascinó. El punto en contra que le encuentro es que ya lo hemos mencionado, es el tema del dramatismo de telenovela que se encuentra en toda la historia. Vemos los clichés típicos de este tipo de contenido, sobre todo el romance, aunque todo parece indicar que los dos personajes enamorados entre sí estarán juntos. Sucede algo que alarga la trama a veces y evita precisamente esto, y muchos detalles por el estilo son los que sí me descolocó un poco. Fuera de ello, la historia me gustó. Ya dije que la recomendaría mucho y lo recalco nuevamente antes de finalizar con esta micro reseña. Recuerda que si quieres conocer más del cómic de Argentina, tengo un video hablando de su historia, así como muchas otras reseñas a cómics de aquel hermoso país. Por lo pronto me despido, no sin antes agradecerte el haber llegado hasta aquí. Nos vemos en la próxima micro reseña, que creo es el contenido que haría más seguido porque me encanta hablar de las historias que voy leyendo con el paso del tiempo. Un gran abrazo a todos, en especial a los miembros gatonautas que hacen posible este contenido, gracias a Dios. También gracias a todos los que siguen apoyando mi contenido, de verdad tienen un lugar muy especial en mi corazón. Yo soy Balder, nos vemos del otro lado de Meridiana.